Tenía la cara roja, descompuesta por la furia. No era mi Javier, era un extraño parado en el descanso de mi escalera. «Mamá, ¿se puede saber qué mosca te picó?», me gritó, sin siquiera un buenas tardes. «Fui al banco y me dicen que me quitaste, que sacaste todo el dinero. Necesito que arregles eso ahora mismo». Su mujer, Brenda, a su lado, con esa sonrisita venenosa, me miraba como si yo fuera un bicho. «Señora, con todo respeto», dijo, atreviéndose a ponerme una mano en el brazo, «usted no puede hacer eso. Ese dinero es de Javier también». ¿De Javier? ¿El dinero que yo sudé sangre para guardar? Sentí un hielo que me subió por la espalda y me apagó el miedo. Saqué la vieja libreta de flores de mi bolsa. ¿Mi dinero, Javier? ¿O tu dinero? Abrí el cuaderno. Mi voz no tembló. 5,000 pesos, bautizo de Mateo. 20,000, la compostura de tu coche. 12,000, la tarjeta de crédito de tu esposa. Mamá, por favor, suplicó, mirando a los lados, a las puertas de los vecinos. Aquí no. La gente nos va a oír. ¿Te da vergüenza?, le dije, mirándolo a los ojos. A mí me dio vergüenza oír que vendí el terrenito de mi papá, el que me dejó tu abuelo, para tu casa. La casa donde tu suegra va a tener el cuarto del jardín. La casa donde yo, vuelo a pueblo. Se quedaron mudos, pálidos como el papel. Cerré la libreta con un golpe seco. El dinero se acabó, hijo. El banco de tu madre está cerrado. Pero esa explosión fue solo la última grieta. Los cimientos de nuestra familia llevaban años rompiéndose. Pero esa explosión fue solo la última grieta. Los cimientos de nuestra familia llevaban años rompiéndose. Para entenderlo, hay que regresar 6 meses. A ese día gris en la notaría pública número 14. Pero no. La historia no empezó en la notaría. Empezó una semana antes, en la mesita de mi cocina. Javier llegó con esa cara de perro regañado que también le conozco, la que ponía desde niño cuando rompía un plato y quería que yo lo arreglara. Detrás de él, como una sombra, venía Brenda, su mujer. Ella no tenía cara de perro regañado. Ella tenía cara de impaciencia. «Mamá», empezó Javier, sin mirarme a los ojos, jugando con el salero. «Encontramos una casa». «¿La casa? ¿Una casa, mijo?» «¡Qué milagro!» «¿Y eso?». Brenda soltó un suspiro, como si le pesara el mundo. «Ay, suegrita, es perfecta. Tiene un jardincito para Mateo, y está en una privada, con vigilancia. Ya ve cómo está todo. Y un cuarto para ti, mamá», dijo Javier, ahora sí levantando la mirada. Sus ojos brillaban. «Un cuarto bonito, para que por fin estemos juntos, como te prometí». Mi corazón dio un brinco. ¿Juntos? Era la palabra que llevaba esperando oír desde que se casó. «Pero», dijo Javier, y ahí se le apagó la mirada. «El enganche. Nos piden $400 pesos, de un día para otro». Brenda intervino, con esa voz suavecita que usa para clavar puñales. «Ay, suegrita, ya ve cómo es la gente. Si no somos nosotros para el viernes, se la dan a alguien más. Javier está que no duerme. ¿Verdad, mi amor? $400 pesos». La cifra me cayó como un balde de agua helada. Era la cifra exacta, la misma exacta, que me había ofrecido don Ramiro, el compadre de mi difunto padre, por el terrenito en Oaxaca. Mi terrenito. Se me secó la boca. Ese terreno no era solo tierra. Eran mis raíces. Era el olor a tierra mojada después de la lluvia. Era la voz de mi papá, fuerte y clara, el último verano que lo vi. «Guadalupe, mija, esto es tuyo. Para que nunca, óyeme bien, nunca le tengas que pedir nada a nadie, para que te respeten». «Respeto. ¿Qué palabra?». Miré la foto de mi papá en la repisa, él, con su sombrero, sonriendo orgulloso. «¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? ¿Mi tranquilidad? ¿O la felicidad de mi único hijo?». Para una madre que ha dado la vida entera, esa pregunta ni siquiera es una pregunta. Es una sentencia. Yo consigo el dinero», dije, y sentí que la voz se me quebraba. La sonrisa de Javier iluminó la cocina. Se levantó y me abrazó. «Sabía que no me fallarías, mamita. Sabía». La sonrisa de Brenda fue diferente. Fue pequeña, satisfecha. Ni siquiera se levantó. Una semana después, estaba yo en la notaría. El lugar olía a papel viejo y a la tinta de los sellos. El licenciado, un hombre gordo y con lentes en la punta de la nariz, carraspeó y leyó el papel con una voz monótona. «Y cede usted, señora Guadalupe Romero, viuda de Martínez, de forma voluntaria e irrevocable, todos los derechos sobre el predio».
Irrevocable. La palabra sonó como el golpe de una puerta cerrándose para siempre. Miré a Javier, sentado a mi lado. Él me sonreía, ansioso, tamborileando los dedos en la mesa de caoba. Asentí con la cabeza. El licenciado me pasó la pluma. Una Bic negra, común y corriente. Pero para mí, en ese momento, se sintió más pesada que 1 kilo de plomo. Me temblaba la mano. ¿Estoy firmando mi futuro o el suyo? ¿Estoy vendiendo mi pasado o comprando mi soledad? Puse mi rúbrica, esa firma que mi papá me enseñó a hacer en el reverso de los recibos de la tienda. Fuerte, mija, me decía. Fuerte, para que sepan quién manda. ¡Qué ironía! En cuanto levanté la pluma del papel, Javier puso su mano sobre la mía. Gracias, mamita. Eres un ángel. Un ángel. Su mano estaba tibia, sudorosa. La mía estaba helada. Afuera, en la banqueta, el sol de la mañana pegaba duro, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. Javier me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. Estaba llorando, o al menos, eso hacía, sorbiendo por la nariz. Lágrimas de cocodrilo. Ahora lo sé. Te lo juro, mamita, me dijo, con la voz quebrada. Te lo juro que nunca, nunca te faltará nada. Vas a ver. En cuanto nos den la casa, tú escoges primero tu cuarto. Te daremos el más bonito, el que da al jardín, para que pongas tus malbones y tus geranios, como te gusta. Te lo juro por la santa memoria de mi abuelo, por la memoria de mi papá, le corregí, con un nudo en la garganta. Fue su tierra la que vendí. Sí, sí, por él, mamá. Por él, asintió, sin soltarme. Y yo, tonta de mí, le creí. Le creí porque es mi hijo, mi sangre, mi único hijo. Le di una palmada en la espalda. Ya, mijo, ya. Todo es para ustedes, para que sienten cabeza, para la familia. El dinero ni lo vi. Fue un fantasma, unos números en un papel que pasaron de la cuenta del comprador directo a la cuenta de Javier. Es más seguro así, mamá, me dijo, para que no andemos cargando en la calle. Más seguro para él. Durante 6 meses viví de esa promesa. Fui al mercado de Coyoacán y en un puestito vi un niño Dios precioso, chiquito, de yeso, con sus ojitos de vidrio. Lo compré. Es para la bendición de la casa, le conté a mi comadre Chela, mientras tomábamos café. Ella me miró por encima de sus lentes. Ay, Lupe, ¿no crees que vas muy rápido? Esos muchachos. Es mi hijo, comadre. La corté. ¿Cómo no voy a confiar en él? 6 meses, y cada domingo, en la comida, era la misma cantaleta. Y la casa, mijo, ya casi ma. Es que faltan unos papeles del banco, ya sabes cómo son. Y la casa, mijo, ya merito ma. Es que Brenda quiere ver primero lo de la pintura. Quiere que todo esté perfecto para cuando te mudes. Para cuando me mude, viví de esas migajas de esperanza. Hasta que un día, hace apenas una semana, en la comida dominical en mi departamento, mientras le servía el mole negro que tanto le gusta, ahí empecé a sentir el hielo de verdad. No solo en mis manos. Lo sentí en el corazón. Lo sentí en el corazón. Fue ese domingo, hace apenas una semana. Habíamos ido a la misa de 12 en La Conchita, como siempre. Bueno, habíamos ido es un decir. Yo llegué puntual, como siempre. Javier, Brenda y mi nieto Mateo llegaron cuando el padre ya estaba dando la bendición final. Ni comulgaron. Ay, suegrita, es que el tráfico, dijo Brenda, dándome un beso al aire, cuidando que su maquillaje no me rozara. Olía a un perfume caro, uno que yo no reconocía. No te preocupes, mija. Lo bueno es que llegaron. Vámonos, que el mole se enfría. Mi departamento olía a gloria. Olía a fiesta de pueblo, a Navidad, a todos los recuerdos buenos de mi vida. Olía a mole negro. Y no cualquier mole. Era el mole de mi madre. La receta que me dio en su lecho de muerte, escrita en un papelito de estraza que ahora guardo en mi Biblia. Es tu herencia, mija, me dijo, con su último aliento. Con esto, nunca te faltará el respeto de tu familia. El respeto. Me pasé 3 días preparándolo. Desde el jueves, tostando el chile mulato, el pasilla, el ancho, las almendras, el ajonjolí, moliéndolo todo en el metate de mi abuela, porque en la licuadora no sabe igual, pierde el alma, como decía mi mamá. Hirviéndolo por horas con el chocolate y el piloncillo, meneando y meneando con la pala de madera para que no se pegara, hasta que la cocina se llenó de ese vapor bendito y el mole brillaba como terciopelo negro. Era mi orgullo. Era el plato que le hacía a Javier desde niño, el que me pedía para sus cumpleaños.
Era mi amor, hecho comida. Y, por primera vez, había invitado a mi consuegra, doña Ofelia. Entraron y el aire cambió. Mi departamento es humilde, lo sé. Mis muebles son viejos pero limpios. Mis paredes están llenas de fotos de Javier, de Mateo, de mis santos. Es un hogar. Doña Ofelia entró. Y yo sentí que mi hogar se encogía. Venía vestida como para una boda en el Pedregal, con un traje sastre color beige y zapatillas que seguro costaban más que mi refrigerador. Saludó con 2 dedos. «Buenas tardes», le dije sonriendo. «Pásele, doña Ofelia. Qué gusto que vino». Paseó la mirada por mi salita. Sus ojos se detuvieron en mi vitrina con mis figuritas de Lladró, esas que compré a pagos durante años. Su boca se torció en una sonrisita que no le llegó a los ojos. «Ay, Lupita, ¿qué? Acogedor tu departamentito», dijo. «¿Cuántos? Recuerditos. Acogedor. Recuerditos». Esas palabras que usa la gente como ella para decir chiquito y amontonado. «Pues sírvete una agüita de Jamaica, Ofelia», le dije, tratando de ser amable. Brenda se sentó en el sillón y sacó su celular. «Hola, Mateo, mi nietecito». Sí corrió a abrazarme. «Abue, hiciste mole». «Claro, mi rey». «¿Tu favorito?», le dije, besándole la cabeza. Al menos él. Javier se quedó parado junto a la puerta, como si fuera visita. «Hola, ma. Qué bien huele». Pero no me miró a los ojos. Estaba nervioso. «Siéntense, siéntense, ya está la mesa». Les serví. Puse los manteles bordados que hice en mi juventud. Saqué mi mejor vajilla, la de florecitas, la que solo usaba en Navidad. Les serví las piezas de guajolote que había cocido desde la madrugada, bañadas en esa salsa negra, espesa, brillante. Les puse su arroz rojo, bien esponjadito, con sus chícharos y su elote. Doña Ofelia se sentó tiesa, como si le diera asco la silla. Agarró la cuchara, la miró y sacó de su bolso un pañuelito de tela bordado. Limpió la cuchara y el tenedor antes de usarlos. Sentí que la cara me ardía. Tomó un bocado, uno chiquito, masticó. Lento, demasiado lento. Javier y Brenda la miraban en silencio, como esperando un veredicto. Finalmente, tragó. Tomó su servilleta. Ella trajo la suya propia, de tela fina, y se limpió los labios. «Ay, Lupita», dijo, con esa vocecita de flauta. «Qué interesante sazón. Muy rústico. ¿No crees?» «¿Rústico?». Se me atoró la respiración. «¿Rústico?». Esa palabra otra vez. ¿Qué es eso? ¿Es un insulto? Entendí perfectamente. Era la palabra que usaba la gente de dinero para decirte naco en tu cara sin que pudieras reclamar. Era su forma de decir que mi comida, la comida de mi madre, era de pueblo, de indios. Brenda, que ni siquiera había tocado el mole y solo picoteaba el arroz, soltó una risita. «Ay, sí, mami. Tienes razón», dijo. «Pero el arroz. Uf». Me tensé. «¿Qué tiene el arroz, mija? ¿A ti te gustaba?». Ella me miró, y por primera vez vi. ¿Lástima? No, era desprecio. «No, nada, suegrita. Es que», sonrió, y miró a Javier con una complicidad que me dolió más que una bofetada. «Es que Javier ya se acostumbró al mío. ¿Verdad, mi amor? Javier ya no quiere comer el de su mamá. Dice que... ¿Cómo dijiste, amor?» «Ah, sí. Que se le bate. Que se me bate. Mi arroz. El que le enseñé a hacer a ella misma cuando recién se casaron». Sentí que la sangre se me iba a los pies. El comedor se quedó en un silencio que zumbaba. Solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina. Miré a mi hijo, a mi Javier, al niño que se acababa la olla entera y me decía: «Eres la mejor cocinera del mundo, ma». «Javier», le dije, y la voz me salió como un susurro. Es verdad eso, mijo». Él no me miró. Tenía los ojos clavados en su plato. Jugaba con el tenedor, deshaciendo la pieza de guajolote. Se rascó la nuca. Y entonces se encogió de hombros. Un encogimiento de hombros. Eso fue todo. Ni un «no, mamá, ¿cómo crees?». Ni un «Brenda, no digas eso». Nada. Un encogimiento de hombros que gritaba: «Sí, es verdad». Eso valía mi receta, mi orgullo, mi herencia, mi amor. Sentí el hielo, ese hielo del que les hablé. Empezó en mi pecho y me subió hasta la garganta. Quise llorar, quise gritarle: «¿Y el terreno que vendí por ti, malagradecido? Ese no te supo rústico.
Estaba riéndose de un chiste que contó Ofelia. Me fui a la cocina, abrí el bote de la basura y vacié los platos uno por uno, el mole de mi madre, a la basura. Y con cada plato que tiraba, sentía que algo se moría dentro de mí. Ahí, con el olor a chile y chocolate mezclado con el de la basura, supe que algo estaba podrido, pero una es madre, una justifica, una se miente a sí misma. Están estresados por la casa, me dije. Es la emoción. Es doña Ofelia que es especial, me repetí. Pero esa comida fue el principio del fin. Fue la primera capa de hielo. Y ahora, aquí, sentada en esta misma cocina, 2 horas después de oír la verdad con mis propios oídos a través de esa puerta, entiendo que no era estrés, era un plan. Y ese arroz que se batía, era yo. Yo era la que sobraba, la que se batía en sus planes para su vida perfecta. Yo era la que sobraba, la que se batía en sus planes para su vida perfecta. Ahí, parada frente a la puerta de Javier, esa verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Ya no era el dolor de la humillación del mole, era algo más frío, más hondo, con sus santos por todos lados y sus olores a pueblo. Ya le prometiste el cuarto del jardín, el cuarto que me juró a mí por la memoria de mi padre. Miré las cosas en mis manos. El niño Dios de yeso, que había comprado con tanta ilusión para bendecir mi nuevo cuarto, de repente me pesaba como una piedra. En la otra mano, el comprobante del banco, $400. El papelito se sentía sucio. ¿Olor a pueblo? Mi pueblo. El pueblo de mi padre. El pueblo, cuyo único pedazo de tierra acababa de vender para que esta escuincla, pudiera tener su cocina de granito. Quise llorar. Me llevé la mano al pecho, esperando el llanto caliente que siempre me ahogaba, el que me hacía perdonarlo todo. Pero no llegó. En lugar de lágrimas, sentí un hielo que nació en la boca del estómago y me subió por las venas, apagando el temblor de mis manos, secándome los ojos. No era coraje. El coraje es caliente. Esto era claridad. Una claridad fría, filosa, como un pedazo de vidrio. Vi mi reflejo en el cristal de la puerta del vecino. Vi a una vieja tonta, una vieja que había cambiado su herencia por un juramento falso y un plato de mole despreciado. Bajé la mano, no toqué la puerta, giré sobre mis talones. El pasillo del edificio me pareció eterno. Mis pasos no sonaron como los de la mamita suave y perdonadora. Sonaron pesados, firmes. Cada paso era un no silencioso, un no al cuarto del jardín. Un no a la vergüenza, un no a mi hijo. Abrí la puerta de mi departamento. El silencio me recibió, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de una fortaleza. Avancé a la cocina. Puse el niño Dios sobre la mesa. No lo puse con cuidado. Lo solté. El clac del yeso contra la formica me sobresaltó. A su lado, aventé el comprobante del banco. Me senté. Me quedé mirando esos 2 objetos, mi fe y mi estupidez. Olor a pueblo, ¿eh? Susurré. Mi cocina olía a canela, a café de olla, el olor que Javier amaba, o decía amar. ¿Y el cuarto del jardín? Para las orquídeas de Ofelia. Sentí que el hielo en mis venas se solidificaba. Ya no había dolor, había un plan. Extendí la mano y abrí el cajón de la mesita. El cajón donde guardo todo. Pasé de largo el rosario de mi madre. Pasé de largo la lata de galletas danesas llena de botones y la bolsita con las escrituras de este departamento. Metí la mano hasta el fondo y la saqué. Era una libreta humilde, de esas que venden en la papelería, con la pasta de flores coloridas, ya desvaída por el tiempo. La pasta estaba suave y un poco grasosa por tantos años de uso. No era un diario. Yo no tengo tiempo para escribir sentimientos. Era un libro de cuentas. Era mi testigo. La abrí. Las hojas amarillentas estaban llenas de mi letra apretada. Mi mano ya no temblaba. Estaba firme. Pasé las páginas. Septiembre 2018. $5. Bautizo de Mateo. Anoté al lado. El ropón y la fiesta. Dijo que me lo pagaba en la quincena. Nunca lo pagó. Febrero 2019. $20. Compostura del Tsuru. Anoté. Para que no perdiera el trabajo. Es una inversión, ma, me dijo. Diciembre 2020. $8. El aguinaldo de Brenda. Anoté. Se lo gastó todo en el Buen Fin. Y no tenía para los regalos de su familia. Qué vergüenza con la consuegra. Me juró que era la última vez.
Cuando terminé la suma de la última página, la pluma se detuvo. Escribí el gran total. Lo rodeé con un círculo 2 veces. $875. Casi $1.000.000. Me quedé mirando el número. Mi vida entera. Mi seguridad. Mi herencia. La tranquilidad que mi padre me quiso dar. Todo. Ahí. En esa libreta. $875. Y a cambio, un arroz batido, un insulto de olor a pueblo y un cuarto prometido a la otra. Cerré la libreta. El golpe seco de las pastas al cerrarse sonó como un martillo de juez. La víctima Guadalupe, la que lloraba por el mole, la que se mentía a sí misma, murió en ese instante. La que se quedó sentada en esa cocina, con la libreta de flores en una mano y el hielo en las venas, era doña Guadalupe. Y doña Guadalupe apenas empezaba. Y doña Guadalupe apenas empezaba. Mi primera batalla no iba a ser con gritos, ni con llantos. Esos ya se me habían secado. Esos se fueron a la basura junto con el mole de mi madre. Mi primera batalla iba a ser aquí, en el silencio de mi cocina. Guardé la libreta de flores en el cajón. Clac. El sonido fue seco, definitivo. Como guardar un arma. Mi mirada se posó en el niño Dios que seguía sobre la mesa, junto al comprobante del banco, con su roponcito blanco bordado y sus ojitos de vidrio que parecían mirarme con lástima. Lo había comprado con tanta ilusión para bendecir su casa, la casa donde yo era un olor a pueblo. Agarré la figurita de yeso. Estaba fría. La apreté en mi mano con tanta fuerza que los bordes me lastimaron la palma. ¿Qué hago contigo? ¿También te vas a la basura? No, no eres tú el que tiene la culpa. Me levanté y caminé con pasos lentos hacia mi recámara. Abrí la puerta de mi ropero, ese que huele a madera de cedro y a las bolitas de naftalina que pongo en invierno. En la repisa de arriba, junto a mi velo de novia guardado en una caja y las velas de mi bautizo, tengo mi altarcito. Un nicho pequeño con mi Virgen de Guadalupe, la mera mera, la morenita. Puse al niño Dios a sus pies. Ahí te quedas, mi niño, le susurré, y la voz me salió rasposa. Perdóname, pero en esa casa no hay nada que bendecir. En esa casa no conocen a Dios, o al menos, no conocen a la Madre de Dios. Me persigné, no por ellos, por mí, por la fuerza que iba a necesitar. Regresé a la cocina. El silencio era total. Me serví un vaso de agua de la jarra. El agua me supo a metal, a óxido. Y entonces vibró. El celular. Lo había dejado sobre la mesa, abandonado. La pantalla se iluminó. Un mensaje. De Javier. Mi corazón, ese traidor, ese músculo necio que no entiende de razones, dio un brinco estúpido. ¿Y si se había arrepentido? ¿Y si Brenda se había ahogado con un hueso de pollo? Deslicé el dedo. Texto. Mamá, ¿ya vienes? Te estamos esperando. Me quedé mirando la pantalla. ¿Esperando? ¿Esperándome para qué? ¿Para que les llevara el niño Dios y les aplaudiera su plan maestro? ¿Para decirme en mi cara que doña Ofelia prefería las orquídeas a mis geranios? Mis dedos temblaron sobre el teclado. Iba a escribir. ¿Esperándome para correrme? ¿Para decirme que me buscan un departamentito más barato? Pero no. Esa era la Guadalupe de antes. La que llora, la que reclama, la que les da el gusto de verla sufrir. Doña Guadalupe no. Doña Guadalupe es más fría. Dejé el teléfono sobre la mesa. No contesté. Me quedé mirándolo, como quien mira una víbora en el monte, esperando que se mueva. ¿Cuánto tardará? 5 minutos. 10. No tardó ni 2. Bzazt, bzazt. Vibró otra vez, con más insistencia. Otro mensaje, del mismo Javier. La sangre se me heló. Ya sabía lo que venía. Cuando el primer mensaje es un saludo y el segundo es pegadito. Siempre, siempre, es para pedir. Es la caricia antes del sablazo. Abrí el segundo mensaje. Texto. Oye, mi amor, qué pena. Se me olvidó decirte en la mañana. ¿Ves que Brenda quiere la cocina integral blanca, la que vimos en Liverpool? Pues me urgen $50 para mañana, para el anticipo. ¿Nos los puedes prestar? Es el último favorcito, te lo juro. Nos los das ahorita que vengas. 50.000 pesos. Solté una risa seca, agria, una risa que ni yo misma reconocí. Me salió del fondo del estómago, de ese lugar frío donde se había muerto la esperanza. 50.000 pesos. Mis ojos se movieron del teléfono.
al comprobante de los $400 que seguía en la mesa, y luego al cajón donde descansaba la libreta de los $875. El descaro, la desfachatez, están, en este mismo instante, planeando cómo echarme a la calle como a un perro sarnoso, y todavía tienen la desvergüenza de pedirme 50,000 pesos más para la cocina de lujo. La cocina donde la otra, doña Ofelia, va a calentar su café mientras ve sus orquídeas, en mi cuarto. ¿Nos los puedes prestar? Prestar, cuando me han pagado un solo centavo de vuelta, si prestar para ellos es sinónimo de arrancar. Es el último favorcito, te lo juro, el mismo juramento falso de la notaría, el mismo juramento por la memoria de mi padre, que deben estar pisoteando en el infierno. Ahorita que vengas. Ahí estaba, la verdad desnuda, la razón por la que me estaban esperando. No era por mí, no era por la comida, no era por el niño Dios, era por los $50. Sentí una náusea. La bilis me subió a la garganta. El olor a canela de mi cocina de repente me pareció rancio. No, Guadalupe, no vas a vomitar, no vas a llorar. El teléfono empezó a sonar. Ring, ring, la foto de Javier en la pantalla, sonriendo con su toga y birrete en su graduación. Esa graduación que pagué yo, vendiendo tamales los fines de semana en la kermés de la iglesia, quemándome las manos. Dejé que sonara. Ring, ring. 1, 2, 3, 10 veces. El sonido taladrándome el cerebro se cayó. Inmediatamente, BZZT, otro mensaje. Texto. Mamá, ¿por qué no contestas? ¿Estás bien? Se te ofrece algo. La hipocresía, el cinismo. Se te ofrece algo. A mí, el chiste se cuenta solo. ¡Qué bárbaro! Ring. Ring. Otra vez la llamada. Agarré el teléfono. Mis dedos estaban blancos de la fuerza con que lo apretaba. Rechacé la llamada. Abrí la conversación de los mensajes. Vi los dos últimos. El de «Te estamos esperando» y el de los $50. El hielo en mis venas me dio la respuesta. La única respuesta. La respuesta que me debía haber dado a mí misma hace años. Coloqué mi pulgar sobre la pantalla. Escribí una sola palabra. Una palabra corta, de 2 letras, pero más pesada que todo el oro del mundo. Una palabra que no les había dicho en 30 años. No. Apreté enviar. Me quedé mirando la pantalla. El mensaje se marcó como entregado. Luego, al instante, leído. Las 2 palomitas se pintaron de azul. Hubo un silencio. 1 segundo. 2 segundos. Inmediatamente, el teléfono empezó a vibrar como si le diera un ataque. B, Z, 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 T, B, Z, Z, T, B, Z, Z, T. La llamada de Javier, entrando de nuevo, desesperada, furiosa. Miré su nombre en la pantalla. Javier. Y con la calma de un cirujano que va a cortar lo podrido, apreté el botón lateral de mi celular. Lo apreté y no lo solté. Esperé. La pantalla cambió. Apagar dispositivo. Deslicé el dedo sobre el icono rojo. La pantalla se puso negra. El teléfono. Se murió. El silencio que llenó mi cocina fue el silencio más dulce, más poderoso que he sentido en toda mi vida. Era el sonido de la reja cerrándose. El banco de tu madre, Javier, se ha quedado sin fondos. El banco de tu madre está cerrado. Y ahora, por primera vez en años, yo tenía cosas que hacer. Cosas mías. Y ahora, por primera vez en años, yo tenía cosas que hacer. Cosas mías. Esas cosas mías no podían esperar. No iban a esperar a que mi hijo se despertara de su berrinche y viniera a tocar mi puerta. Esa noche no dormí. Me la pasé sentada en el sillón de la sala, con la luz apagada, mirando la línea de luz que se colaba por debajo de la puerta. Cada vez que oía pasos en el pasillo, el corazón me daba un vuelco. ¿Será él? ¿Vendrá a pedir perdón? ¿O vendrá a exigir? Pero nadie vino. El silencio fue mi única compañía. Y en ese silencio, el hielo en mis venas terminó de hacer su trabajo. Endureció mi espalda. Al día siguiente, no me levanté a las 6 a poner el café para nadie. Me levanté a las 7:30. Para mí. No prendí la radio para oír las noticias que siempre me ponían de malas. Me metí a bañar con calma. Dejé que el agua caliente me aflojara los músculos del cuello, que los tenía tiesos como una piedra. Al salir, abrí mi ropero. Pasé de largo mis batas de flores y mis vestidos cómodos de siempre. Fui hasta el fondo, donde guardo lo que nunca uso, colgado en una bolsa de plástico. Saqué mi traje sastre, un traje gris, de falda y saco,
De tela buena, de cashmere. Me lo compré hace, ¿cuánto? 8 años. Para el bautizo de Mateo. Recuerdo que Brenda, al vérmelo puesto en la iglesia, me dijo al oído: «Ay, suegrita, se ve, muy seria. Ese corte ya está muy anticuado». No me lo volví a poner. Hoy me lo puse. Me abroché los botones del saco. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tengo detrás de la puerta. La mujer del espejo no era la viejita del mandil que olía a pueblo. Era doña Guadalupe Romero. Y ese traje sastre, que antes me pareció anticuado, hoy se sentía como una armadura. No me puse mi rebozo. Agarré mi bolsa buena, la de piel negra, no la de diario. Guardé mi monedero, mis llaves y la libreta de flores. Salí de mi departamento y le puse doble llave. En la calle, el sol pegaba duro. Ignoré el Banamex de la esquina, el de siempre, donde Javier me llevó a abrir mi cuenta de la pensión. Donde el gerente, don Carlitos, siempre me sonríe y le pregunta por Javiercito. No, ese banco era de él. Don Carlitos le llamaría en cuanto yo saliera. «Oye, Javiercito, fíjate que tu mamacita vino». Y... no. Caminé hasta la avenida y paré un pecero. «Me lleva a Insurgentes», le dije al chofer. Me bajé frente a una torre de cristal que brillaba tanto que lastimaba los ojos. Unas letras azules, enormes. BBVA. Un banco que no conocía. Un banco frío, impersonal. Perfecto. Las puertas de cristal se abrieron solas, con un siseo. Psh. Adentro, el aire estaba helado. Olía a químico de limpieza y a dinero. No olía a café de olla ni a pan dulce, como la sucursal de mi colonia. Aquí nadie me conocía. Yo no era la mamá de nadie. Me acerqué a la recepción. Una muchacha con un traje idéntico al mío, pero más moderno, me sonrió sin mirarme. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» «Buenos días, señorita. Vengo a ver al gerente». La muchacha levantó la vista de su computadora, ahora sí, viéndome. «¿Tiene cita?» «No», dije, con la voz firme. «Pero dígale que es un asunto de una inversión importante y que es urgente». La palabra inversión hizo magia. La muchacha agarró su teléfono. «Permítame». Esperé 5 minutos. Un hombre con un traje carísimo me hizo pasar a una oficina de cristal. La gerente era una mujer joven, más joven que Brenda. Rubia, con unas uñas perfectas y una mirada que parecía calcularte el precio de los zapatos. «Doña Guadalupe, buenos días. Soy la licenciada Solana. Siéntese. ¿Un café? ¿Un agua?» «Un agua estaría bien, gracias». Puso un vaso de cristal frente a mí. «Ni un Lupita, ni un señora. Doña Guadalupe». «Bien. Dígame, ¿en qué podemos servirle?» Mi compañera me dijo que era un asunto de una inversión. Aquí era. Tragué saliva. Enderecé la espalda. Puse mi bolsa de piel sobre mis rodillas. «Así es, licenciada. Vengo a mover todos mis asuntos a este banco. Tengo mis ahorros de toda la vida y el dinero de mi pensión. En otro lado». Ella asintió. «Profesional. Una decisión importante, doña Guadalupe. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio?» «¿Algún mal servicio en su banco actual?» Era la pregunta trampa. Si lloraba, si me quejaba de mi hijo, me iba a ver como una pobre vieja loca, como una víctima. Y las víctimas no hacen inversiones, dan lástima. «Digamos que estoy haciendo una reestructuración familiar, licenciada», dije, lo más fría que pude. «Cosas personales. Lo que busco ahora es seguridad. Lo que busco es blindaje». Usé esa palabra a propósito, blindaje. La sonrisa de la licenciada Solana cambió. Se borró la cortesía y apareció el interés. Vio a una clienta. «Blindaje», repitió, asintiendo. «Me gusta esa palabra. Es clara. ¿Qué tiene en mente?» «Quiero abrir una cuenta nueva. A mi nombre. Solo mi nombre. Y quiero mover todos mis ahorros, todo lo que me queda, a esa cuenta. Quiero que sea una cuenta de inversión, algo que me dé centavitos, sí, pero que lo importante sea que nadie la pueda tocar, nadie más que yo». «¿Nadie?», preguntó ella, levantando una ceja. «Nadie, ni con tarjeta de extensión, ni con firma autorizada, ni con nada, solo yo, en persona, con mi huella digital si es necesario. Se puede». La licenciada tecleó en su computadora. «Se puede y se debe. Un fondo de inversión a plazo fijo con usted como única titular y firma mancomunada, consigo misma. Nadie más. Es una excelente decisión. Bien. Eso quiero. Perfecto.
Vamos a necesitar sus datos, identificación, y los beneficiarios de esta nueva cuenta, en caso de que usted falte. Ahí estaba. El nudo en la garganta, la memoria de mi sangre, el rostro de Javier en su graduación, el rostro de Javier en la puerta de su departamento, escuchando a su mujer llamarme olor a pueblo. Me aclaré la garganta. Beneficiarios. Póngale, no sé, a la beneficencia pública o al Teletón. Ya después lo cambiaré si acaso. Pero a mi familia, a nadie, a nadie. La licenciada me miró fijo un segundo. Es inusual, doña Guadalupe, pero es su dinero y es su derecho. Así se hará. Tecleó un poco más. Ahora, el traspaso. Me dice que tiene su dinero en otra institución. Así es, dije. Y ahí viene el problema. En esa cuenta, mi hijo está de cotitular. Él tiene una tarjeta. Él monitorea la cuenta. Él puede sacar dinero. La licenciada Solana dejó de teclear. Sus uñas perfectas descansaron sobre las teclas. Ah, dijo, en voz baja. Ya veo. Ese es el problema. El blindaje es contra él. El blindaje es para mi futuro, corregí. Necesito que antes de que yo mueva el dinero, usted me ayude a que él ya no pueda ver, a que ya no pueda sacar. Quiero desasociarlo. Entendido. Lo que usted necesita es una revocación de cotitular y la cancelación de tarjetas adicionales. Lo gestionamos desde aquí. Necesito el nombre completo de su hijo. Mi voz no tembló. Javier Martínez Romero. La licenciada volvió a teclear, rápido, con eficiencia. Perfecto, Javier Martínez Romero. Vamos a llenar la forma 20B, y con esto, el señor Martínez queda fuera. Me pasó una pila de papeles. Firmé y firmé. Mi mano me dolía, pero cada rúbrica se sentía como un ladrillo más en el muro. Al final, me pidió poner mi pulgar en un aparatito negro. Sonó un bip. Listo, doña Guadalupe, dijo, juntando los papeles. Su nueva cuenta premium está abierta, y la solicitud de revocación para el señor Martínez está en proceso. En menos de 24 horas, él ya no tendrá acceso a nada. Me dio una tarjeta nueva, azul con plata, brillante, fría, sin flores. Me levanté. El saco gris se sentía hecho a la medida. Gracias, licenciada. A usted, doña Guadalupe. Bienvenida a BBVA. Salí de esa torre de cristal. Las puertas se cerraron detrás de mí con el mismo siseo. Psh, el sonido de una caja fuerte cerrándose. Me paré en la banqueta, bajo el solazo de insurgentes. La gente pasaba corriendo. El ruido de los camiones era ensordecedor, pero yo me sentía, en silencio. No me sentía feliz. La felicidad se había muerto hacía días, junto con el mole. Me sentía sólida, me sentía blindada, pero el blindaje no estaba completo. El dinero, mi dinero que me quedaba, estaba a salvo. Pero, ¿y mi departamento? ¿El techo sobre mi cabeza? ¿Y el terrenito de mi padre? ¿Y los $875 pesos que la libreta de flores tenía apuntados? El dinero era solo el primer paso. Ahora faltaba el segundo. Faltaba el licenciado. Faltaba el licenciado. La licenciada Solana, en la Torre de Cristal, me había ofrecido los servicios de su equipo legal. Me imaginé a otro abogado rubio, con uñas perfectas, en otra oficina helada. No, esto era diferente. Esto no era un negocio. Era un asunto de sangre, de honor. Para esto yo no necesitaba un banco. Yo necesitaba un confesor. Necesitaba un hombre de leyes de la vieja guardia. Guardé la nueva tarjeta azul y plata en mi bolsa, junto a la libreta de flores. Me despedí de la Torre de Cristal y del aire acondicionado. Salí al ruido y al solazo de insurgentes. No caminé hacia el metro. Caminé de regreso hacia el pecero. Esta vez, no me fui a mi casa. Le pedí al chofer que me dejara 3 calles antes, en la esquina de la calle Xicoténcatl, en el corazón de mi colonia. Ahí, en ese edificio antiguo de cantera gris, con balcones de hierro forjado que ya nadie hace, estaba la placa de latón. El sol le pegaba, pero ya no brillaba. Estaba verde, manchada por el tiempo. Lic. Gabriel Morales. Asuntos civiles y familiares. Empujé la puerta de madera, esa que pesaba 1 tonelada y rechinaba siempre en la misma nota. Subí los escalones de mármol, gastados en el centro por 100 años de pisadas. La oficina del licenciado Morales olía a lo que debe oler una oficina de un hombre decente. Olía a cera para pisos rojo, de la que ya no venden.
a papel manila viejo y a un café muy cargado, de olla, que seguro tenía Martita, su secretaria, en una cafetera en el cuarto de atrás. Martita, una señora de mi misma edad, con su chongo gris apretado y sus lentes colgados del cuello, levantó la vista. «Doña Lupe, qué milagro», dijo, sonriendo. «¿Pero qué es esa elegancia? El licenciado la espera». «No, Martita, buenas tardes», dije, mi voz sonando más grave en la madera del lugar. «Pero es urgente. Es un asunto de vida o muerte». La sonrisa de Martita se borró. Me miró. Vio el traje sastre gris. Vio mi cara, que seguro era una máscara de yeso. Vio que yo no venía a platicar, ni a dejarle los buñuelos de Navidad. Asintió. «Pásele. El licenciado está terminando una llamada, pero usted es primero». Me hizo pasar a la oficina. El licenciado Morales estaba de espaldas, hablando por teléfono. Su oficina era oscura, con libreros que llegaban al techo, llenos de libros gordos, encuadernados en piel. Su escritorio era una bestia de caoba, enorme, pulido. En la pared, sus diplomas de la UNAM, amarillentos, colgados con orgullo. Colgó el teléfono y se giró en su sillón de cuero. Era un hombre de 70 y tantos años. Delgado, impecable, con una guayabera blanca almidonada a pesar del frío de la mañana. «Guadalupe», dijo, su voz grave, profunda. Se levantó para saludarme. «Qué gusto verte. ¿Pero qué seria vienes? ¿Qué te trae por aquí? Siéntate, por favor». No me senté. Me quedé parada frente a su escritorio. «Licenciado Morales», empecé. «Vengo a ver un asunto de mi testamento». Él se sentó lentamente. Se acomodó los lentes en la punta de la nariz. «El testamento. El que hicimos hace... ¿qué? 10 años, cuando Javier se casó. El mismo», dije. «Vengo a cambiarlo. Todo». El silencio llenó la oficina. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared. «Guadalupe», dijo el licenciado con calma. «Todo es una palabra muy fuerte. En ese testamento, si mal no recuerdo, tu único heredero universal es Javier, tu hijo. El nombre. Javier. Dicho en esta oficina que olía a ley y a justicia, el nombre de mi hijo sonó como un crimen. Javier ya no es mi heredero», dije. Mi voz salió plana, fría, tan fría como el aire del banco. El licenciado Morales se recargó en su sillón, juntó las yemas de sus dedos haciendo un triángulo. «Guadalupe, tú y yo nos conocemos desde que eras una niña y venías aquí de la mano de tu padre. Que en paz descanse. Un cambio así, un cambio de 180 grados. No se hace por un simple coraje de domingo. Pasó algo grave». ¿Grave? ¿Cómo le explicaba yo el olor a pueblo? ¿Cómo le explicaba el arroz batido, el mole tirado a la basura? ¿Cómo le explicaba la promesa de un cuarto con jardín jurada sobre la tumba de mi padre? Un abogado no entiende de olores, no entiende de promesas rotas. Un abogado entiende de números. Me acerqué al escritorio. Abrí mi bolsa de piel. Saqué la libreta de flores, la que olía a grasa de cocina y a tinta vieja. La puse sobre la caoba pulida. El contraste era ridículo. «Pasó esto, licenciado». Él me miró. Luego bajó la vista a la libreta. La agarró. La abrió con un cuidado que me sorprendió. Se puso los lentes. Pasó la primera hoja. La segunda. Su cara era una piedra. No decía nada. Sus cejas, pobladas y grises, se fueron juntando más y más. Vi sus ojos moverse, leyendo las líneas. $5. Bautizo de Mateo. $20. Compostura del Tsuru. $12. Tarjeta de Liverpool de Brenda. Pasó otra hoja. Y otra. El silencio se hacía más pesado. Yo no respiraba. Oía mi propia sangre zumbando en mis oídos. Llegó a la última página. Su dedo índice, calloso, siguió la línea de la última suma. Vi su boca moverse en silencio, repasando el número. $875 pesos. Y luego, su mirada se detuvo en la última anotación, la que hice con coraje. $400. Enganche casa, terreno de mi padre. Se quedó un minuto entero mirando esa línea. Cerró la libreta. Suavemente. La empujó de regreso hacia mí. Sobre la madera. Levantó la vista. Se quitó los lentes. «Entiendo», dijo. No dijo «qué horror». No dijo «qué malagradecido». No dijo «pobrecita de ti». Dijo
Entiendo, esa palabra. Esa sola palabra fue la absolución, la confirmación. Me sentí validada. No estaba loca. No era una vieja rencorosa. Tenía razón. Muy bien, Guadalupe, dijo el licenciado, sacando una hoja de papel legal y una pluma fuente. Manos a la obra. ¿Cómo queda entonces el Nuevo Testamento? Eres dueña de este departamento donde vives, libre de gravamen, y de tus ahorros que, me imagino por tu visita al banco, acabas de proteger. ¡Qué hombre tan listo! Y las joyas de tu madre, añadió. Respiré hondo. El plan que había hecho en la noche, en la oscuridad de mi sala, salió de mi boca. El departamento, dije, no es para Javier, es para mi nieto, Mateo Martínez. Para el niño, menor de edad, para él. Pero no quiero que Javier ni Brenda lo toquen. Nunca. No quiero que lo vendan para pagar sus deudas de Liverpool. No quiero que vivan en él. Quiero que sea para sus estudios, para que él sí sea un hombre de bien. Un fideicomiso, dijo el licenciado, y su pluma empezó a volar sobre el papel. Perfecto, el departamento se pone en fideicomiso. Tú vives en él hasta el día que faltes, en usufructo vitalicio. Es tuyo de por vida, y al faltar tú, el banco que tú elijas administrará la propiedad, la rentará, y con esa renta pagará la universidad de Mateo. Tus hijos, Javier y Brenda, no podrán tocar un solo ladrillo. Hecho, me sentí. Poderosa. Hecho, repetí. ¿Qué más? Mis joyas, las de mi madre, su rosario de oro de su primera comunión, sus aretes de perlas. Me toqué el cuello. Esos, que se vendan. No quiero que Brenda se los ponga, que se vendan, y que el dinero se meta al mismo fideicomiso de Mateo, que no quede nada que ellos puedan empeñar. Anotado, dijo el licenciado. Venta de alhajas, fondo para el fideicomiso. Hubo una pausa. Él seguía escribiendo. Luego, levantó la pluma. Bien, departamento, joyas y ahorros, todo para el fideicomiso educativo de tu nieto. Y, a tu hijo, Javier, le dejamos algo simbólico, un peso, para que legalmente no pueda impugnar el testamento diciendo que se te olvidó. Lo miré a los ojos. El hielo del banco seguía ahí, intacto. A Javier, licenciado, dije, y mi voz fue tan clara y tan filosa como el cristal de la torre de BBVA. A Javier ya le di su herencia en vida. La pluma del licenciado Morales se detuvo en el aire. Me miró por encima de sus lentes. En sus ojos no vi lástima, no vi sorpresa, vi algo que hacía mucho no veía. Vi respeto. Asintió, lento, y siguió escribiendo. Guadalupe, dijo, sin levantar la vista del papel. Tu padre, que era un hombre de una sola pieza, estaría muy orgulloso de tu firmeza. Me hizo firmar la nueva hoja. La firmé con la misma pluma fuente que él usaba. La tinta era negra, definitiva. Salí de esa oficina. Bajé los escalones de mármol gastado. La puerta pesada rechinó y se cerró detrás de mí. La segunda pared del blindaje estaba puesta, la financiera, y ahora la legal. Me sentía vacía. Me dolía el alma, pero me sentía derecha. Me sentía entera. Mi herencia estaba a salvo. Mi hogar estaba a salvo. Y mi dignidad también. Ahora sí, estaba lista para lo que seguía. Mi dignidad también. Ahora sí, estaba lista para lo que seguía. Pero, ¿qué seguía? La guerra, la confrontación, el momento en que tendría que mirarlo a los ojos. Salí de la oficina oscura del licenciado Morales, y el rechinido de la puerta de madera, al cerrarse, fue como un punto final. Estaba de nuevo en la calle de mi colonia. El sol de la tarde ya no quemaba, solo entibiaba, y el traje sastre gris me picaba un poco en el cuello. Me sentía vacía. No vacía. Me sentía hueca, como una campana después de dar un gran golpe. Y entonces lo sentí. Un rugido. Hambre de verdad. Un retortijón en la boca del estómago. ¿Cuándo había sido la última vez que comí algo decente? Mi mente voló al domingo, al mole negro, a los platos llenos que tiré a la basura. Desde entonces, creo que había vivido de puro café cargado, coraje y agua. Mi cuerpo, el pobre, el que siempre olvidaba,
Me estaba pasando la factura. Mi primer instinto, el que llevaba grabado a fuego después de 40 años de ser la madre sacrificada, fue: no importa, me aguanto. Llego a la casa, ahí tengo frijoles de la olla y unas tortillas. ¿Para qué gastar? Caminé, con los zapatos buenos apretándome los juanetes, hacia la parada del pecero. Mi estómago volvió a protestar, esta vez más fuerte, como un reclamo. «Ya cállate», le susurré. «Ahorita te doy». Y justo cuando iba a dar la vuelta en la esquina del Zócalo, me detuve en seco. Ahí estaba, la Casa de los Azulejos, el Sanborns, ese palacio de talavera azul y blanca que brillaba con el sol de la tarde. ¿Cuántas veces había pasado por esa puerta de madera labrada? Recuerdo una vez, tendría yo unos 20 años. Antes de casarme, venía con mi mamá del mercado de la Merced. Nos paramos a ver el menú de la entrada. «Algún día, mija», me dijo mi mamá, «cuando te cases con un hombre bueno, te va a traer aquí a tomar tu café con leche». Luego, ya casada, pasaba con mi difunto esposo. «Mira qué elegante, Lupe. Un día de estos, cuando me den el aguinaldo, te invito un pastel de 3 leches». Nunca me lo invitó. El aguinaldo siempre se iba en medicinas, en los zapatos de Javier, en la compostura del boiler. Y después ya viuda, pasaba con Javier de niño. «Mamá, mira, los tecolotes», gritaba él, por los búhos del logo. «Cómprame un dulce de esos de la caja». Y yo, siempre: «No, mijo, esos son muy caros. Mejor en el mercado te compro unas alegrías o un ate de membrillo». Siempre caro. Siempre después. Siempre no. Mi cuerpo se detuvo solo frente a esa puerta. Miré mi reflejo en el cristal de la entrada. Vi a la mujer del traje sastre gris, la que ya no olía a pueblo, sino a oficina de abogado, la mujer que acababa de firmar un fideicomiso, la que había movido cientos de miles de pesos a una cuenta premium. ¿Y esa mujer no se merecía unas enchiladas? La voz de mi culpa, esa voz chillona que sonaba tanto como la de Brenda, me gritó en la cabeza: «Unas enchiladas de $180 pesos. Guadalupe, estás loca. Con eso compras 1 kilo de pechuga y comes 3 días». Pero otra voz, una voz nueva, fría y clara como el hielo del banco BBVA, le contestó: «¿Y la cocina de $50 pesos que querían para mañana? ¿Esa no es cara? ¿Y los $12 de la tarjeta de Liverpool de Brenda? ¿Y los $875 que les diste y que están en la libreta? Cállate la boca, Guadalupe, y entra». Respiré hondo. Me alisé la falda del traje, enderecé la espalda, y por primera vez en 69 años de vida, empujé la puerta labrada del Sanborns. Adentro, el silencio. Un silencio suave, lleno de murmullos. Olía a café tostado, a pan dulce recién horneado y a limpio, a caro. Un muchacho con un saquito naranja, muy amable, me sonrió. «Buenas tardes. ¿Mesa para cuántas personas?» «Para una», dije. Mi voz sonó segura, fuerte. «Por aquí, señorita». «Señorita», me gustó cómo sonó. No madrecita, no jefa, no doña Lupita. «Señorita». Me guió a través del patio, bajo el domo de vitrales. Me sentó en un gabinete de madera oscura, con un asiento de vinil color naranja, muy cómodo. Era privado, íntimo. Me sentí importante. La mesera se acercó. Era una señora de mi edad, tal vez un poco más joven, pero se le veían los años de estar parada. Su uniforme, impecable, falda blanca, delantalito de encaje, cofia. «Buenas tardes, bienvenida. Le ofrezco algo de tomar». «Un café con leche», dije, sin dudar. «Cargado, por favor». Enseguida. Cuando se fue, me quité el saco. Lo doblé con cuidado y lo puse a mi lado. Me recargué en el asiento. Miré a mi alrededor. Los murales de pavos reales, las lámparas de hierro, las otras mesas. Una pareja de novios agarrados de la mano. Unos señores de traje, seguro cerrando un negocio. Una familia, el papá, la mamá, 2 hijos, se veían felices. Y yo, sola, pero no me sentí sola. Me sentí en paz. Era la primera vez que estaba en un restaurante, sentada, sin tener que preocuparme de si a Javier le gustaba la comida, de si Brenda estaba haciendo muecas, de si Mateo iba a tirar el vaso. Estaba yo, conmigo. La mesera regresó. Puso el vaso de vidrio grueso. Tomó la jarra de metal plateado del café. Sirvió un chorro negro y humeante. Luego, tomó la otra jarra, la de la leche. La levantó, arriba, arriba, arriba.
y dejó caer un chorro blanco y espumoso que llenó el vaso en un segundo. Ese pequeño teatro, ese lujo. Le tomó su orden. Abrí el menú que me había dejado. Mis ojos ni siquiera vieron los precios. Busqué la palabra mágica. Ahí estaba. Quiero las enchiladas suizas gratinadas, por favor. Con pollo. Excelentes, dijo ella, con una sonrisa cómplice. Enseguida, señorita. Tomé un sorbo de mi café. Estaba perfecto. Caliente, fuerte, dulce. El sabor del lujo. Me quedé pensando. ¿Cuándo fue que me borré a mí misma? ¿Cuándo fue que dejé de existir? No fue cuando murió mi esposo. No. Yo seguí adelante, fuerte, por mi hijo. Fue poco a poco. Fue cada vez que yo quería un vestido nuevo y mejor le compraba a él los tenis de marca. Fue cada vez que yo ahorraba para arreglarme los dientes y él llegaba con que me urge para la compostura del coche. Fue cada vez que me callé una humillación de Brenda para no causar problemas. Me borré yo sola. Les di el permiso y me di cuenta de algo que me heló la sangre más que la traición. Llevaba 30 años, 30, sin hacer una sola cosa que fuera solo para mí. Ni una. Todo era para Javier. El mejor corte de carne del caldo, para Javier. El dinero del ahorro, para Javier. Mi tiempo, mi cuerpo, mi herencia, mi mole, para Javier. ¿Y para mí? Los frijoles recalentados. Los zapatos que pintaba con betún para que no se viera lo raspado. El eterno no gracias, mijo. Yo con esto estoy bien. Mentira. No estaba bien. Estaba muriéndome de hambre. Aquí tiene, señorita. Provecho. Cuidado, que está muy caliente. La mesera puso el plato frente a mí. Un plato de barro, hondo, burbujeaba. El olor me llenó la cara. Salsa verde, cremosa, cubriendo 3 tortillas suaves. Y encima una costra de queso manchego, dorada, gratinada, perfecta. Con espirales de crema fresca. No era el mole de mi madre. No era rústico. Era hermoso. Agarré el tenedor. Por un segundo sentí esa culpa vieja. Tanto dinero por esto. Cállate, me dije. Corté el primer bocado. Soplé. El vapor olía a gloria. Me lo llevé a la boca. ¡Ay, Dios mío! La tortilla suave, el pollo jugoso, la salsa con ese toque de cilantro y el queso derretido. Cerré los ojos. Era una caricia, era un abrazo, era el sabor de la dignidad, y me lo comí. Lento. Mastiqué cada bocado, disfruté cómo el queso se estiraba, disfruté el picor suave de la salsa. No me lo tragué, lo saboreé. Nadie me estaba apurando. Nadie me estaba pidiendo las tortillas. Nadie me estaba diciendo que el arroz se batió. Era yo. Mi comida. Mi mesa. Mi tiempo. Rebañé el plato con el último pedacito de pan. No dejé ni una gota de salsa. Dejé el plato limpio. Me tomé el último sorbo de café con leche. Me recargué en el asiento de vinil. Y por primera vez, no sé, en toda mi vida, me sentí satisfecha. No llena, satisfecha. Hice una señal a la mesera. La cuenta, por favor. Me la trajo en esa carpetita de vinil que huele a desinfectante. La abrí. $240 pesos. Abrí mi bolsa buena, la de piel. Saqué mi monedero. Saqué 3 billetes de $100. Gracias, señorita, le dije, poniendo los billetes sobre la charola. ¿Le traigo su cambio?, preguntó ella, ya cansada. La miré a los ojos. Vi las varices en sus piernas. Vi las manos ásperas de tanto cargar charolas. Vi a una mujer que, como yo, trabajaba. No, gracias, le dije, con la sonrisa más amable que tenía. Quédese con el cambio, por la excelente atención. Le dejé $60 pesos de propina. Una propina que nunca en mi vida me hubiera atrevido a dejar. Una propina que Brenda seguro criticaría como un desperdicio. Una propina de Doña Guadalupe. Me levanté. Me puse mi saco. El traje sastre ya no me picaba. Se sentía hecho a la medida. Me sentía fuerte. Salí de la casa de los azulejos, bajo la mirada de los pavos reales del mural. El sol de la tarde ya se estaba yendo. El aire era fresco. Me sentía humana. Me sentía lista. Lista para la guerra que sabía que venía. Había blindado mi dinero. Había blindado mi herencia. Y acababa de blindar mi espíritu, con enchiladas suizas. Justo cuando ese pensamiento me hizo sonreír por primera vez en días. El teléfono en mi bolsa empezó a vibrar. Badstadt, Badstadt, Badstadt.
Conozco esa vibración. No era una llamada, era un texto, y luego otro, y otro, una ráfaga, como una ametralladora. El hielo regresó a mis venas. Era él, se había dado cuenta. La guerra acababa de empezar. Se había dado cuenta. La guerra acababa de empezar. El BTTTTTTTTTTT en mi bolsa no era una vibración normal, no era una llamada, eran ráfagas, como un animal rabioso golpeándome contra la cadera, uno tras otro. BTTTTT, BZTT. Me paré en seco, ahí, en la calle peatonal de Madero, con el olor a nuez garapiñada y a escape de coche llenándome la nariz. La gente me pasaba por los lados, apurada con sus bolsas del centro, pero yo me quedé clavada en la banqueta. Mi mano, la que había sostenido el tenedor de las enchiladas suizas, ahora me temblaba. No, no aquí. No les voy a dar el gusto de verme derrumbar en público. Empecé a caminar, rápido, con la dignidad que mi traje sastre me exigía. Caminé hacia la parada del pecero. Cada paso, otro BZZZT. Una agresión, un ataque de histeria digital. Me subí al microbús que iba para mi colonia. Me fui hasta la ventana del fondo, el lugar de los castigados, y apreté la bolsa de piel contra mi pecho. El aparato no paraba, vibraba con tanta furia que sentí que la gente a mi lado lo podía oír. Esperé a que el camión se atorara en el tráfico de Tlalpan. Con las manos frías, heladas por el hielo que volvía a correr por mis venas, saqué el celular. La pantalla me cegó. 23 llamadas perdidas. Todas de Javier. 17 mensajes nuevos. Todos de Javier. Mi pulgar temblaba sobre el cristal. Abrí la cadena de mensajes. Empecé a leer desde el primero, el que había llegado justo cuando salía del Sanborns. 16:05 p.m. Mamá, ¿por qué apagaste el cel? Estoy preocupado, leí. Solté una risita amarga. Preocupado, sí, ¿cómo no? Preocupado porque su favorcito de 50,000 pesos no había llegado. Seguí bajando. 16:10 p.m. Mamá, en serio, contesta. Fui a tu banco a ver lo del préstamo. ¿Dónde estás? El hielo me apretó el corazón. ¿Mi banco? ¿Qué préstamo? ¿El de 50,000? El descarado. Fue a pedirlo él mismo, a mi cuenta, como si fuera su patrón, la licenciada Solana. ¡Qué mujer tan eficiente! Bendito sea Dios, que la puso en mi camino. 16:12 p.m. Mamá, acabo de salir del Banamex. Don Carlitos me dijo que ya no estoy en tu cuenta, que diste orden de quitarme. ¿Qué significa esto? Ahí estaba, la explosión. Me imaginé su cara, la cara de niño berrinchudo al que le quitan el juguete. ¡Pum! La primera pared del blindaje había aguantado el golpe. Una sonrisa helada, una mueca, se me dibujó en la cara. 16:13 p.m. Un minuto después. Y me dice que sacaste todo, que ya no hay nada. ¿Dónde metiste el dinero, mamá? ¿Qué hiciste? Contéstame. El pánico, la desesperación pura. No era un ¿cómo estás, mamá? No era un ¿te pasó algo? Era un ¿dónde está el dinero? Como si fuera suyo, como si yo se lo hubiera robado a él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cinismo! Seguí leyendo. Los mensajes se volvían más y más locos. 16:15 p.m. Esto es cosa de Brenda, ¿verdad? Esa mujer te está metiendo ideas. No. Ya sé. Es el viejo ese del licenciado Morales. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Patadas de ahogado. Culpando a todos. A su esposa, al licenciado, pero nunca a sí mismo, nunca a su propia traición. Y entonces, llegó el último. El que me preparó para la batalla. 16:20 p.m. No me contestas. Ya me harté. Brenda y yo vamos para tu casa ahora mismo. ¿Y el que le seguía? 16:21 p.m. Y más te vale que nos abras. Tenemos que hablar. Esto no se va a quedar así. Vamos para tu casa ahora mismo. Miré la hora en la esquina del celular. Eran las 16:45. Esos mensajes tenían casi media hora. Ellos ya estaban ahí. El pecero frenó de golpe en mi esquina. «Bajan», grité, y mi voz salió ronca pero firme. Me bajé del camión. El aire de la tarde estaba fresco, pero yo no sentía frío. La armadura del traje sastre gris me pesaba, pero me sentía derecha. Las enchiladas suizas me daban una fuerza que no sabía que tenía. Más te vale que nos abras. Una amenaza.
En mi propia casa, esto no se va a quedar así. Una promesa. Tienes razón, Javier, pensé, mientras caminaba por la banqueta hacia mi edificio. En eso, tienes toda la razón. Esto no se va a quedar así. En mi bolsa de piel, mis armas estaban listas. La tarjeta nueva, azul y plata, mi independencia. La copia del Nuevo Testamento que el licenciado Morales me había dado, mi legado. Y la libreta de flores, la humilde, mi justicia. Doblé la esquina de mi calle. Y ahí estaban, tal como lo había visto en mi imaginación. Eran las 16:50. Llevaban casi media hora esperándome, envenenándose de furia. Estaban parados frente al portón de mi edificio, en el descanso de la escalera, como dos coyotes esperando a la presa. Javier no estaba sentado. Daba vueltas en círculos, como un león enjaulado, pasándose las manos por el pelo, que lo tenía todo revuelto. Y Brenda, ella estaba peor. Recargada con descaro en la pared, con los brazos cruzados. No me miró con furia, me miró con burla, con una sonrisa de lado, triunfante, como si me hubiera atrapado en una travesura. La emboscada. Habían traído la guerra a mi puerta. Me vieron al mismo tiempo. Javier se detuvo en seco. Su cara, la cara de mi niño, se transformó. Empecé a caminar hacia ellos, lento, con el tacón de mi zapato bueno golpeando la banqueta. Tac, tac. El sonido de una mujer que camina hacia su destino. Javier bajó los escalones de dos en dos, para encontrarme en la banqueta, para gritarme en la calle, para humillarme frente a todos los vecinos. Se paró a 1 metro de mí. Y lo vi. Lo vi como lo había visto en esa visión en la mañana, cuando todo esto explotó. Lo vi como lo había visto en esa visión en la mañana, cuando todo esto explotó. No era mi hijo. Era un hombre con la cara roja, descompuesta por la furia. Un extraño al que yo le había dado la vida. «Mamá», me gritó. Y la palabra sonó como un ladrido, un escupitajo en la banqueta. Ni «buenas tardes», ni «¿cómo estás?», ni «¿dónde andabas?». «¿Se puede saber qué mosca te picó? ¿Qué te pasa?». Avanzó un paso, con el dedo índice picándome el aire. «Me dijiste que no tenías lo de la cocina, y ahora voy al banco y don Carlitos me dice que me quitaste, que ya no soy tu beneficiario, que sacaste todo el dinero». Su voz subía con cada palabra, una histeria que yo no le conocía. «¿Dónde está el dinero, mamá? ¿Qué hiciste con él?». No me estaba preguntando, me estaba acusando, como si yo le hubiera robado. A él, a mí. Me quedé quieta. Mi traje sastre gris era mi armadura. Las enchiladas suizas eran mi fuerza. El hielo en mis venas era mi calma. Brenda bajó los escalones del descanso, lentamente, como una pantera. Se paró junto a su marido. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza, con esa sonrisita de hiena que le conocía tan bien. «Ay, suegrita», dijo, arrastrando la palabra, como si le diera flojera. «Con todo respeto, ¿qué está tratando de probar? Que ya es una mujer moderna, que es muy independiente». Me miró de arriba a abajo, viendo mi traje sastre, mi bolsa buena. «Qué elegante. Se fue de compras con nuestro dinero». «Ese dinero es de Javier también», continuó, su voz volviéndose filosa como un cuchillo de carnicero. «Es de nuestra familia. No puede agarrarlo y esconderlo así como así. Javier está muy enojado. Así que déjese de teatritos y devuélvalo. Lo necesitamos para la casa». «Arréglalo ahora mismo, mamá», ordenó Javier. «Ahora. Arréglalo. Devuélvelo. Órdenes». Como si yo fuera su empleada. Su cajero automático. La sirvienta a la que se le había perdido el perro. Me quedé callada. 1 segundo. 2. Dejé que su veneno colgara en el aire. Dejé que la histeria de Javier rebotara en las paredes del edificio. Doña Chayo, la de la tienda de abarrotes de enfrente, ya se había asomado por la cortina de plástico de su puerta. El bolillero, que justo iba pasando, se frenó con su triciclo. Perfecto, que vean, que oigan, que sean testigos del qué dirán. Lentamente, sin prisa, bajé la mirada a mi bolsa de piel negra. La abrí. El corazón me golpeaba el pecho, pum, 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 como un tambor de guerra. Javier y Brenda se quedaron callados, mirando mi bolsa. ¿Qué iba a sacar? ¿El dinero? ¿Una chequera? Mi mano pasó de largo la tarjeta nueva del BBVA. Pasó de largo la copia del testamento del licenciado Morales. Mi mano fue al fondo y agarró la libreta. La saqué. La humilde libreta de pasta de flores, gastada, manchada de grasa de cocina. La sostuve frente a mí. La cara de Javier se descompuso.
Él conocía esa libreta. Era la libreta de las cuentas de la casa, la que yo usaba para apuntar los gastos del mandado. «¿Nuestro dinero, Brenda?», le pregunté. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. «El dinero de Javier». La miré a ella y luego lo miré a él. «¿Mi dinero, Javier? ¿O tu dinero?». Abrí la libreta. El sonido de las hojas viejas al pasar fue el único sonido en la calle. «Vamos a ver», dije, como si estuviera leyendo la lista del supermercado. Me puse mis lentes, con calma. Aquí dice, septiembre 2018, 5,000 pesos, bautizo de Mateo, el ropón y la fiesta. Te lo pago en la quincena, ma. La cara de Javier se puso blanca. Aquí dice, febrero 2019. Seguí, mi voz clara, cortante, como un bisturí. 20,000 pesos, compostura del Tsuru. Es una inversión, ma, me dijiste, para el trabajo. Mamá, susurró Javier. No he terminado, le dije, sin levantar la mirada de la hoja. Aquí dice, diciembre 2020, 8,000 pesos. El aguinaldo de Brenda. Es que se lo gastó todo en el Buen Fin, ma. Y qué oso con su familia, ayúdame. Brenda abrió los ojos como platos. Su cara se puso roja, pero de furia. Y aquí dice, junio 2022, 12,000 pesos. Y ahora sí, la miré a ella por encima de mis lentes. De tu tarjeta de Liverpool, Brenda. Para que no me cobren intereses, suegrita. No sea malita. Javier ni se tiene que enterar. Eso es mentira, chilló ella. Usted está loca, vieja mentirosa. Ah, sí, dije. Aquí está tu firma. Cuando te di el dinero, me firmaste un recibí en esta misma hoja. ¿Quieres que le hable a doña Chayo para que vea tu firma? Javier la volteó a ver. Le pediste dinero a mi mamá a mis espaldas. Claro que no, gritó ella. Es una trampa de esta vieja. Mamá, por favor, suplicó Javier, ahora mirándome a mí, su voz rota. Mamá, ya, aquí no. La gente nos está viendo. Guarda eso. Ah, me quité los lentes. Ahora sí te da vergüenza. Ahora sí te importa el qué dirán. ¿No te dio vergüenza venir a pedirme? ¿No te dio vergüenza exprimir a tu madre cada mes de su vida? Pues ahora te aguantas, Javier. Te aguantas y oyes. Le di la vuelta a la hoja con un golpe, porque falta lo mejor. Mi voz se elevó. La voz de doña Guadalupe, la que había estado callada por 30 años, por fin salió. Aquí dice, 2 de noviembre, Día de Muertos. Qué irónico. Mis ojos se clavaron en los suyos. 400,000 pesos. El grito resonó en la calle. El bolillero casi se cae de su triciclo. 400,000 pesos. Repetí, más bajo, pero con más veneno. Del terrenito de mi padre. El que vendí. El que me dejó tu abuelo para que yo nunca le pidiera nada a nadie. Javier retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. 400,000 pesos, susurré. Para tu casa. La casa que pagué con la tumba de mi padre. Y entonces di el golpe final. La casa, donde tu suegra, doña Ofelia, va a tener el cuarto del jardín. El silencio. Un silencio total. Ni los coches se oían. La cara de Javier. No fue de sorpresa. No fue de no sé de qué hablas. Fue la cara de un ladrón atrapado con las manos en la masa. Una cara de pánico y culpa. Brenda se quedó tiesa. Su sonrisa de hiena se había borrado. La casa, seguí, y sentí que el hielo me salía por los ojos, donde yo huelo a pueblo. La casa, donde mis santos te dan oso con tus amistades. Tú. ¿Cómo?, balbuceó Javier. Mamá, yo te lo puedo explicar. Fue un malentendido. No hay nada que explicar. Cerré la libreta. El golpe de las pastas sonó como un disparo. Flap, sumé todo, Javier. En el Sanborns, mientras me comía mis enchiladas suizas. 875,000 pesos. Eso te di. Eso es tu herencia en vida. Avancé hacia la puerta de mi edificio. Los empujé con el hombro para pasar. El dinero se acabó, Javier. El que yo tenía en el banco, el que saqué hoy, ya no es tuyo. Está en un fideicomiso para tu hijo. Para que Mateo sí tenga la educación que a ti te di y que veo que no te sirvió de nada. Me paré en el descanso, arriba de ellos. Los miré desde lo alto. El banco de tu madre. Está cerrado. Metí la llave en la cerradura del zaguán. Vieja ridícula. El grito de Brenda fue tan agudo que me lastimó los oídos. Me volteé. Estaba roja, temblando de rabia.
La máscara de niña buena se había caído. Lo que quedaba era un monstruo. Vieja estúpida, me escupió. ¿De verdad se creyó que íbamos a vivir con usted? ¿Soportar sus olores a naftalina y su comida rancia? Ja, ni loca. Javier solo te aguantaba el teatrito por tu dinero. Pero ya se te acabó el circo, vieja. Ya no nos sirves para nada. Javier se quedó paralizado. La verdad absoluta y horrible, dicha por su propia esposa, en media calle. «Brenda, cállate», gritó él por fin. Por primera vez en su vida le gritó, «cállate la boca». Se volteó a verme, sus ojos llenos de lágrimas, de terror. «Mamá, no le creas. No es así, mamita, yo te...» Lo corté. Levanté mi mano, me paré en la puerta de mi casa, la casa que sí era mía. Lo miré, al hombre que había sido mi hijo, al hombre que había vendido mi amor por una cocina de granito y por no oler a pueblo. «Que Dios te perdone, hijo», le dije. Mi voz salió tranquila. Porque yo ya no. Abrí la puerta, entré al zaguán y cerré. Oyeron el clic de la cerradura. Y luego, oyeron el sonido del cerrojo de acero, clac, y el de la cadena de seguridad, chin, clac. La guerra había terminado. Y el de la cadena de seguridad, chin, clac. La guerra había terminado. Me recargué contra la madera de la puerta. Mis piernas. Ay, Dios mío, mis piernas no me sostenían. Se doblaron, como si fueran de trapo. Me resbalé, despacito, pegada a la madera, hasta que quedé sentada en el suelo frío del zaguán. Mi bolsa de piel, la bolsa buena, cayó a mi lado con un ruido sordo. El traje sastre gris, mi armadura, de repente se sentía pesado, mojado. Me toqué la cara. Estaba llorando, pero no eran las lágrimas calientes de la víctima, las que te ahogan, las que te nublan. No, eran lágrimas frías. Las lágrimas del hielo, que por fin se estaba derritiendo, ahora que la batalla había pasado. Me tapé la boca con las dos manos para que no me oyeran sollozar. Aguanté la respiración. Del otro lado de la puerta se hizo un silencio de muerte, tan espeso que se podía cortar. 1 segundo, 2, 3, y entonces la oí. No era la voz de Javier, era la de ella, era Brenda. Pero ya no gritaba, hablaba con un veneno bajo, siseante, como una víbora. «Imbécil», le dijo. «Te lo dije. Te dije que era una mala idea venir a rogarle. Te dije que la amenazáramos con el niño. Y tú, como un perro faldero, ay mamá, eres un estúpido». Se oyó un golpe. ¡Zas! Un golpe seco. ¿Le pegó? No. Creo que fue ella, pegándole a él en el pecho. «No me toques», gritó ella, ahora sí, con la voz rota de furia. «No te atrevas a tocarme, inútil, ni a tu madre puedes controlar. Una vieja loca te ganó. Brenda, por favor, cállate». La voz de Javier. No la reconocí. No era el hombre furioso de hace 5 minutos. Era un cascarón. Era el gemido de un niño. «Brenda, la gente, nos van a oír». «¡Que me oigan!», chilló ella, y su voz rebotó en el pasillo. «Que se enteren todos en esta vecindad de mierda que estoy casada con un fracasado. Un bueno para nada que no puede ni sacarle el dinero a una vieja». Hizo una pausa, y oí cómo jalaba aire. «¿Y ahora qué?», le gritó. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vas a sacar los $50 de la cocina, ¿De dónde? Porque yo no me voy a ir a esa casa si no tiene mi cocina de granito. No me voy. ¿Oíste? Cerré los ojos, con fuerza. Apreté los dientes. La cocina. Seguía siendo la cocina. $50 pesos. Ese era el precio de su amor, el precio de su respeto, el precio de mi hijo. Escuché a mi Javier, a mi sangre, y lo oí sollozar. No era un llanto de coraje, era un llanto de... nada. Un llanto hueco. No sé, Brenda. Ya déjame en paz. No sé, se burló ella, y su voz sonó tan cruel, tan falta de piedad, que me heló la sangre otra vez. Claro que no sabes, nunca has sabido nada. Tú sin el dinero de tu mamita no eres nada, ¿entiendes? NADA. Y ahora ella se dio cuenta. La vieja fue más lista que tú. Se acabó, Javier. Se acabó el teatrito. Consígueme ese dinero, o te juro que... No terminó la frase. Oí sus tacones. Clac, 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 clac. Furiosos, golpeando la banqueta, alejándose. El sonido se fue apagando. Lo abandonó.
Lo dejó ahí, solo, en mi puerta, después de escupirle la verdad en la cara. La verdad que yo le había dicho con la libreta, pero que él no quiso oír. Se hizo el silencio otra vez. Un silencio peor. El silencio de la derrota. Me quedé inmóvil, sentada en el suelo, con la cara entre las manos. ¿Ya se había ido él también? Y entonces lo oí. Un sonido bajo, ahogado. Toc, toc, toc. No eran los nudillos. Era la palma de su mano, golpeando suave, sin fuerza, la madera de mi puerta. Mamá, era un susurro, un quejido. Mamá, por favor, ábreme. Se me partió el alma, se me rompió en 1000 pedazos. El hielo, la armadura, el traje sastre, todo se derritió en un instante. Era mi hijo, mi niño, mi Javier. Estaba llorando del otro lado de mi puerta. Mamita, sollozó. Mamita, por favor, perdóname, ábreme. No me dejes aquí solo. Mi mano por instinto voló al cerrojo. Mi mano, traidora, la mano de la madre que siempre perdona, agarró la cadena de seguridad. Perdóname, mamita, te lo juro que voy a cambiar, pero no me dejes, no tengo a dónde ir. Iba a abrir, juro por Dios y por la Virgen Santísima que iba a abrir. Iba a quitar la cadena, iba a abrir la puerta, iba a abrazarlo contra mi pecho y a decirle, ya pasó, mijo, ya, vente, te caliento un café, porque así somos las madres, unas tontas, unas benditas tontas que no aprendemos nunca. Mi mano temblaba sobre la cadena de seguridad, pero entonces mi otra mano, la que estaba en el suelo, rozó algo, la bolsa de piel, y adentro de la bolsa, la sentí, dura, con su pasta gastada, la libreta de flores, y la vi en mi mente, vi la lista, vi los $875 pesos, vi la firma de Brenda en el recibí de la tarjeta de Liverpool, vi la anotación, terreno de mi padre, y vi la verdad. ¿Estaba llorando por mí? Estaba llorando porque me había ofendido, porque me había llamado olor a pueblo, porque me había humillado con el mole de mi madre, o estaba llorando porque el banco se había cerrado. Estaba llorando por su madre, o por los $50 de la cocina de granito. Estaba llorando porque lo abandonó Brenda, o porque lo abandonó mi chequera. La lección. Esta era la lección. Si yo abría esa puerta, si yo cedía a ese llanto, la lección no se aprendería. El ya, mijo, significaba que en 6 meses, o en un año, estaría otra vez en mi puerta, con su cara de perro regañado, pidiéndome para la colegiatura, o para el coche nuevo, o para el siguiente capricho de esa mujer. Si yo abría, le estaba diciendo, no importa que me humilles, no importa que me regales mi cuarto, aquí está tu banco, abierto otra vez. El amor no se ruega, pensé, el amor se gana, y el respeto también. Quité mi mano temblorosa de la cadena de seguridad. Apreté mis 2 manos contra mi pecho, que me dolía como si me lo estuvieran partiendo con un hacha. Mamá, sus golpes se hicieron más fuertes. Bam, bam, mamá, por favor, ábreme, no tengo a dónde ir. Brenda se fue, mamá. Cerré los ojos y recé. Perdóname, Dios mío, por lo que voy a hacer. Perdóname, Virgencita. Y susurré. Para mí, para que él no me oyera. Si el amor que te di no te enseñó, mijo, que te enseñe el dolor. Me quedé ahí, sentada en el suelo, helada, con el corazón roto, mientras mi único hijo, mi sangre, mi vida entera, lloraba y golpeaba la puerta que yo me negaba a abrir. Lloró, golpeó, gritó mi nombre, maldijo, suplicó. Por 10 minutos, 20, quizás 1 hora. El tiempo se me hizo agua entre los dedos, hasta que los golpes se hicieron más débiles, las súplicas se convirtieron en gemidos. Y finalmente, en silencio. Un silencio largo, pesado. Luego oí sus pasos, arrastrados, derrotados, bajando los escalones uno por uno como un anciano. Oí el zaguán abrirse y cerrarse con un clic suave. Se había ido de verdad. Y yo. En el suelo de mi zaguán, llorando en silencio, marwando mi zaguán de mi zaguán, marwando mi zaguán de mi zaguán de mi zaguán. Había ganado, había recuperado mi dignidad, mi dinero, mi casa,
Lo había ganado todo. Pero, Dios mío, ¿a qué precio? Pero, Dios mío, ¿a qué precio? Me quedé ahí, en el suelo frío del zaguán, no sé cuánto tiempo, 10 minutos, 1 hora. El dolor en mi pecho era una cosa física, como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Cada latido dolía, pero ya no oía golpes, ya no oía gritos, solo oía el silencio de mi edificio, el goteo de una llave en el patio, el zumbido del refrigerador de la vecina, mi silencio, mi paz. Una paz comprada con la soledad. Con las rodillas tronándome, me apoyé en la puerta, la misma puerta que me negué a abrir. Me levanté, lenta, como una vieja de 100 años. Cada hueso de mi cuerpo protestaba. El traje sastre gris, mi armadura, ahora estaba arrugado, manchado de polvo del suelo. Me quité el saco, lo dejé caer sobre una silla. Me sentía agotada, vacía, como una cáscara. Caminé hacia mi cocina, la cocina que olía a pueblo, mi cocina, con mis ollas de barro colgadas, mis ajos trenzados, mi calendario del Sagrado Corazón del año pasado. Abrí la alacena. Ahí estaba, mi olla de barro de Oaxaca, la que usaba solo para el café. La bajé. Pesaba. Tomé el trozo de piloncillo. Agarré una raja grande de canela, de la buena, de la que huele. Agua del garrafón. Puse la olla en la lumbre. No hice nada más. Solo me quedé parada frente a la estufa, viendo cómo el agua oscura empezaba a calentarse. Poco a poco, el olor empezó a subir. Primero, el aroma dulce, casi a melaza, del piloncillo derritiéndose. Luego, el olor picante, cálido, de la canela abriéndose con el calor. Y al final, cuando eché el puño de café de grano de Chiapas, el olor, ese olor, el olor a pueblo, el olor a tierra, a leña, a mañana fría en el rancho de mi padre, el olor de mi madre, levantándose a las 5 de la mañana a ponernos el café antes de ir a la escuela, el olor de la bienvenida, el olor de mi casa, el olor que Javier, mi Javierito, amaba. Nadie hace el café como tú, ma, me decía, sorbiendo de su taza. Huele a ti. Respiré hondo. Y esta vez el olor a pueblo no me olió a humillación, no me olió a vergüenza, me olió a dignidad, me olió a mí. El café soltó el hervor. Lo apagué. Lo colé en mi taza favorita, la de Talavera azul que me regaló mi comadre Chela. El vapor me calentó la cara. Agarré la taza con las 2 manos. Estaba caliente y mis dedos seguían helados. Me fui a sentar a mi mesita, la misma donde había sumado los $875 en la libreta de flores. Ahí, en la repisa, estaba la foto de mis padres. Mi papá, con su sombrero, sonriéndome orgulloso. Mi mamá, con su rebozo, con esa mirada seria pero llena de amor. Los miré. Vendí tu tierra, papá, le susurré a la foto. Pero creo que salvé tu honor, el tuyo y el mío. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente, dulce, fuerte, con ese saborcito a barro que ninguna cafetera de lujo de Brenda podría imitar jamás. No eran las enchiladas suizas de Sanborns, ese lujo extraño, esa novedad. No, esto eran mis raíces. Me dolió el corazón, sí, me dolía el alma. Había perdido a mi hijo, quizás para siempre. No lo sabía. No sabía si Javier cambiaría. No sabía si alguna vez volvería, no a pedir dinero, sino a pedir perdón de verdad. No sabía si yo, algún día, podría perdonarlo. Pero mientras me tomaba mi café, en mi cocina, en mi departamento, el que ahora era mío y de nadie más, supe una cosa. Supe que ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo de estar sola. Ya no tenía miedo de que no me quisieran. Ya no tenía miedo de decir no. Me di cuenta de que llevaba 69 años midiendo mi valor por cuánto me necesitaban, por cuánto podía dar. Y cuando dejé de dar, me llamaron vieja loca. Cuando cerré el banco, me gritaron inútil. Resulta que mi valor no estaba en el dinero que podía darles. Mi valor estaba en mí, en la mujer que podía hacer ese café, en la mujer que aguantó vara tantos años, en la mujer que, al final, tuvo el coraje de poner un cerrojo en la puerta. Me terminé el café, lavé mi taza, me miré en el espejito del baño. Vi a una mujer vieja, arrugada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero eran mis ojos, y me estaban mirando de frente.
Una madre puede perdonar todo, el olvido, el descuido, hasta la indiferencia. Pero hay una cosa que pudre el alma, la traición. El respeto es el pilar de la familia, es el cimiento. Y yo había dejado que mis cimientos se pudrieran por amor, o por lo que yo creía que era amor. Resulta que el amor propio era más fuerte. Así que déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Guadalupe? ¿Habrías abierto esa puerta? ¿Crees que Javier merece su perdón? ¿O crees que la lección apenas empieza? Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos tu historia. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más difíciles.